Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de propiciar el debate democrático de los principales aspectos que contiene el anteproyecto de Código Electoral 2020 que ha elaborado nuestra institución. Para este propósito, amigos, me acompañan el día de hoy dos prestigiosos especialistas, quienes abordarán y desarrollarán conmigo el tema transparencia en el financiamiento partidario. En primer término, tenemos como invitado al doctor Enrique Garci Silva. Él es un abogado especialista en Derecho Civil, en Filosofía, a quien saludamos, le agradecemos por su tiempo, su presencia el día de hoy. Y por favor, ¿podría darle un saludo a nuestros televidentes y además un breve comentario sobre el tema del día de hoy? Muchas gracias. Es para mí un gran honor estar esta tarde en la televisora del Jurado Nacional de Elecciones. Quiero agradecer especialmente al jurado por esta distinción que me permite acercarme a todos los televidentes. Ojalá que pueda contribuir con algunas ideas al respecto. Creo que se trata de un tema, como dirían los periodistas deportivos, de palpitante actualidad, ya que nos encontramos nuevamente de cara a un proceso electoral. No ha terminado el Poder Judicial ni el Ministerio Público de definir ni de resolver casos relativos a financiamiento electoral en campañas anteriores y ya afrontamos un nuevo proceso sin haber encontrado una decisión definitiva por parte de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional respecto de esta materia. Creo que la legislación que ha sido modificada repetidamente adolece aún, en mi concepto, de múltiples deficiencias y ojalá un debate tan importante como este, propiciado por el jurado, permita ayudar a contribuir en encontrar el entorno regulatorio más propicio para la financiación política de los partidos en campaña. Nuevamente, muchas gracias y espero tus preguntas con todo. Gracias, doctor Garci, por estos comentarios iniciales y como bien manifestó, qué importante es seguir propiciando el debate para seguir mejorando la normativa, esta realidad cambiante, pero que además reclama que se tomen y se adopten medidas para perfeccionar la legislación en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Nuestro segundo invitado, amigos, para el programa del día de hoy es el doctor Wilfredo Pedraza, abogado y especialista en temas políticos y de derechos humanos. ¿Cómo está, doctor Pedraza? Su saludo, por favor, a nuestros televidentes y también un breve comentario sobre el tema del día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Jessica, y mi saludo al doctor Enrique Garci. Sin duda, el tema que hoy nos convoca es muy importante. La coyuntura nos permite hacer reflexiones sobre el proceso electoral pronto, y por eso saludo el proyecto de reglamento que el Jurado Nacional promueve, porque articula, reglamenta mejor, amplía conceptos, y eso me parece muy bien en la lógica de promover transparencia en los procesos electorales. Nuestro país ha sufrido un proceso, diría, de deterioro en estos temas. La mayoría de partidos políticos tienen investigaciones relacionadas con el financiamiento de las campañas y creo que una normatividad más clara, predictiva, una normatividad que advierta de las consecuencias administrativas y penales me parece muy importante. Y en ese sentido, saludo el programa y, por supuesto, reitero mi saludo a sus televidentes y a la iniciativa del jurado de emitir un reglamento que nos permita mayor claridad a quienes ahora participamos en el próximo proceso electoral. Gracias, doctor Pedraza, por acompañarnos el día de hoy. No dudo que con la experiencia de ambos lograremos llegar a algunas conclusiones y a brindar información relevante a nuestros televidentes. En este momento, amigos, nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en su programa Cuestión de Código. Seguimos aquí en su programa Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica, comparada y datos importantes sobre la transparencia en el financiamiento partidario. En un primer punto, quiero compartir, amigos, con ustedes que revisando el Código Electoral de Costa Rica me llamó mucho la atención una función que tiene el Tribunal Supremo Electoral en ese país que tiene que ver con la obligación de
de brindar información a los ciudadanos sobre participación política, pero también sobre el financiamiento partidario y su impacto en el sistema democrático. Qué importante esta función, sobre todo afianzando este nivel de transparencia, pero sobre todo de conocimiento que debe tener la población para ser una ciudadanía, además de activa, comprometida con la democracia, también vigilante. Es así entonces que quisiera consultarle al doctor Guerci, dentro de la experiencia que usted tiene, ¿hay algunos otros países de la región o de otras latitudes que regulan de manera muy rigurosa y acuciosa este aspecto que conlleva el obtener financiamiento por parte de las organizaciones políticas? Muchas gracias. Quiero también expresar mi saludo al doctor Wilfredo Pedraza. Omití hacerlo en mi intervención. Ya nos habíamos saludado privadamente. Pido disculpas por eso, pero un fuerte abrazo a mi querido amigo Wilfredo, que conoce de este tema mucho más que yo, por supuesto. Mira, yo tengo una posición en general adversa a la regulación del financiamiento de los partidos políticos. Creo que todo el problema es consecuencia de regular el financiamiento de los partidos políticos. Yo soy partidario de la más amplia libertad en el financiamiento de los partidos políticos. Sé que la tendencia contemporánea, como en todo, va más bien para el controlismo y es una tendencia regulatoria. Pero yo no creo que la regulación sirva para absolutamente nada. Lo que hace es crear incentivos, ¿no es cierto?, para que haya comportamientos imprudentes y en algunos casos ilegales por parte de los partidos, porque se trata de regulación irreal que no se puede cumplir. En general, en América Latina hay una tendencia regulatoria creciente. Yo creo que eso es inútil, porque no se puede fiscalizar lo que no es fiscalizable. Los partidos políticos necesitan financiamiento. Y la forma de hacerlo es transparentemente. Y hay dos maneras, no creo que haya otra. El estilo alemán o el estilo americano. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se optó por transparentar el financiamiento. Hay reglas, Alemania es un país bastante regulatorio, muy estrictas, en las cuales cada partido está obligado a tener una fundación. Y las fundaciones de los partidos políticos se alimentan no solamente con dinero estatal, sino con dinero privado y se encuentran altamente fiscalizadas. El modelo alemán obliga además a los partidos, a través de sus fundaciones, a tener no solamente actividad electoral, sino actividad política democrática, no solamente en Alemania, sino en el mundo. Eso ha hecho que la democracia alemana y las fundaciones políticas alemanas sean fundamentales en el desarrollo de la democracia prácticamente en todo el mundo subdesarrollado. La Fundación Eber del Partido Socialdemócrata, la Fundación Naumann del Partido Liberal, la Fundación Konrad Adenauer de los socialcristianos, la Fundación Friedrich Boll de los Verdes y otras han tenido y tienen una presencia muy importante en materia educativa, en materia de participación electoral, en materia de software, en materia de capacitación de liderazgo, no solamente en Alemania, sino en el mundo entero. Ese modelo es un modelo que no se utiliza en América Latina. Yo creo que ese modelo, si vamos a optar por un modelo regulatorio, es bastante mejor que los modelos burocráticos que existen en el Perú, en Costa Rica, en Argentina o en Chile, que son francamente inútiles. Ponerle límite a los aportes y pretender fiscalizar esos aportes lleva al famoso pitufeo o lleva a el encubrimiento de los aportes que son indispensables para la vida política. El otro modelo es el americano, que yo favorezco mucho más abierto. Que la financiación sea libre. La única obligación es que sea pública. Que todo el mundo sepa quién aporta. Si no es pública es ilegal. Pero yo puedo aportar lo que me dé la gana, el monto que me dé la gana, y la única obligación es que eso sea público, ¿no es cierto? Todos los partidos políticos en Estados Unidos publican con detalle quiénes han puesto cada centavo en su campaña. ¿Por qué? Porque esa es la manera de fiscalizar democráticamente. Yo favorecería ese modelo de financiamiento.
Que se sepa, pues, si un partido recibe dinero de un señor banquero, que no haya ningún problema, que el banquero no se tenga que ocultar, que simplemente ponga su nombre. Y que sea, por supuesto, con su plata, no con la plata de los ahorristas, ¿no? Igualmente, si quiere financiar un sindicato, como es en Estados Unidos o en Inglaterra, que los sindicatos financian a los partidos políticos, el Partido Demócrata en Estados Unidos, la Union, y la Union al Partido Laborista de Inglaterra, que se sepa cuál es el problema. Yo no veo ningún inconveniente, con tal de que sea público. Lo ilegal debe ser el financiamiento clandestino. El financiamiento clandestino no declarado debe ser ilegal. Y el financiamiento público no debe tener límite, no debe tener ningún tipo de condición y solamente la obligación de la publicidad. De manera que yo tengo un gran desacuerdo con la ley de financiamiento de los partidos políticos que se ha aprobado en el Perú. Creo que nadie la va a cumplir, creo que es irreal. Vamos a seguir financiando los partidos políticos como siempre, solo que será por debajo. Encontrarán maneras más imaginativas de hacerlo, que me parece no está viéndose con claridad. Termino solamente con un chiste que se hace mucho en Chile, ¿no? En Chile el problema no fue el financiamiento de la campaña de Piñera, porque Piñera se la pagaba solo. Piñera anunció en campaña que él no le iba a pedir plata a nadie, porque no quería ser esclavo de nadie. Entonces, hay algunos candidatos que en el Perú podrían hacer lo mismo, ¿no? Pero en Chile, ¿qué dijo Piñera? Porque la crítica a Piñera era sus conflictos de intereses. Entonces Piñera anunció en su primera candidatura que para evitar todo conflicto de intereses, él iba a transferir todos sus bienes a un fideicomiso ciego. El chiste es que el fideicomiso era ciego, pero no era sordo ni era mudo, ¿no? Y esa es la tragedia de la política latinoamericana. Yo creo que regular cosas que no se pueden regular es crear una condición injustificadamente compleja para un problema, lo que no constituye una solución, sino un nuevo problema. Entonces, yo soy un partidario de la libre financiación con la sola condición de la publicidad. Claro, si me das a escoger, prefiero el sistema Legaman, el sistema burocrático que hay en América Latina, sin limitaciones, pero a través de fundaciones que están fiscalizadas. Pero yo prefiero como ideal el sistema americano. Me parece mucho menos complicado para un sistema político. Muchas gracias por esa perspectiva que nos da doctor Guerci, porque ha hecho un recorrido tan amplio acerca de cuáles podrían ser aquellas fórmulas que se van aplicando además a diferentes realidades. Y escuchándolo recordaba que cuando se hacían los esfuerzos justamente de elaborar este anteproyecto de código electoral, se establecían algunos pilares. Uno de ellos era establecer un cronograma electoral adecuado, fortalecer la administración de justicia electoral, sistematizar todas las normas que tenemos, porque como usted bien ha indicado, tenemos gran cantidad no solo de normas, sino de reglamentos que emiten los organismos electorales. Entonces había que sistematizarlo y ordenarlo. Pero también un aspecto central era el fortalecer los partidos políticos. Pero claro, eso no debe quedar solo en buenas intenciones, sino hay que tratar de materializarlo con un balance, porque se les genera muchas exigencias, pero también lo ideal sería establecer incentivos y, como usted bien reflexionó, aplicar normas que se ajusten a la realidad, que no generen justamente aspectos en los cuales se perfeccione el escapismo a la atención de la normativa y que sea la realidad la que prime y sea esa la que tengamos que regular y darle parámetros justamente de transparencia y legalidad. Y en ese sentido, continuando con esta conversación, también es importante reconocer que a través de la opinión pública, de la ciudadanía, se tiene mucha atención actualmente al financiamiento de los partidos políticos por aspectos que justamente se comentaron también en la introducción del programa. Y es así que OMPE hace esfuerzos también para transparentar la información del financiamiento a través de una plataforma denominada Claridad. Se han presentado diferentes proyectos de ley, pero me gustaría consultarle al doctor Pedraza. ¿Nos podría resumir cómo es que se han ido dando normas y reformas a estas? Porque la Ley de Organizaciones Políticas, que es una norma que justamente regula los partidos, tiene un poco más de 40 artículos, pero un poco más de 30 de ellos ya han tenido diferentes modificaciones. Entonces, en relación al financiamiento partidario, ¿qué normas se han ido dando en nuestro país para llegar hasta este momento con una norma dada recientemente hace algunos meses?
Bien, en primer lugar, yo comparto las reflexiones que Enrique hace respecto a la circunstancia de no tener una regulación o tener regulaciones más flexibles, básicamente guiados por la transparencia en materia electoral. Me parece muy importante. En nuestro país, como en muchos de la región, hemos venido transitando, diría, por tres etapas. Una primera, antes del 2004, por ejemplo, de una ausencia casi total de regulación en materia de aportes para partidos políticos. Luego se reguló con la ley de organizaciones políticas, la ley 2094, se reguló quiénes podían aportar, quiénes no podían aportar, las faltas administrativas que suponía el incumplimiento de esas prohibiciones y un procedimiento que la verdad casi nunca se aplicó. Ese tránsito lo hemos visto en Colombia, en Argentina, en Chile, en el Brasil, en España, es decir, de una cero regulación a sancionar desde el punto de vista administrativo infracciones a las regulaciones de carácter electoral, y hoy el último tránsito es saltar al ámbito penal. Lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Brasil, lo acaba de hacer España el año pasado y nosotros también hace un año. Entonces, en primer lugar hay que decir que hay un tránsito normativo de cero regulación a una regulación de corte administrativa y luego a sanciones de carácter punitivo penal por incumplimiento de reglas vinculados con la transparencia y el financiamiento del partido político. En nuestro país, desde el año 2004 está vigente la Ley de Organizaciones Políticas, la ley, reitero, 28094. Esta ley ha establecido quiénes son donantes, quiénes no, y los procedimientos para la sanción. Hace un año se ha modificado esta ley, se han ampliado los supuestos de las faltas administrativas, faltas simples, graves o muy graves. Se ha establecido un procedimiento de manera tal que hoy estamos con una regulación, diría, mucho más estricta, mucho más controladora de los aportes de los partidos políticos, situación que va a ser, de hecho, el marco normativo que nos va a regular las elecciones del próximo año. Si esto es bueno o no, bueno, ya está así, yo diría, prefiero, si está la norma establecida, prefiero predictibilidad para que los partidos no se vean inmersos en regulaciones difusas que los va a poner entre cometer infracciones administrativas o quizás incurrir en delitos, porque los supuestos se parecen muchísimo. Yo cierro con lo siguiente. La excesiva regulación de algunas faltas, por ejemplo, en el financiamiento indirecto, que exige en el proyecto de reglamento, por ejemplo, identificar a las personas que aportan incluso pequeñas cantidades, nombres, apellidos. Una actividad indirecta es, por ejemplo, una típica apoyada, que seguramente lo harán muchos partidos y muchos candidatos. Bueno, hoy el proyecto de reglamento y la norma exige que ese aportante, esa persona que compra una apoyada, tenga que poner su nombre, su dirección, sus datos personales para aparecer como aportante. No hacerlo es una infracción. Ese tipo de regulación en un país donde el 70% de la economía es informal, sin duda va a empujar a los partidos a una informalidad, a simular situaciones que los va a exponer a temas administrativos, pero nos puede exponer también a hipótesis de financiamiento ilegal y vamos a estar frente a delitos que sería realmente sumamente grave. Es decir, estamos en un tránsito que hay que definir, yo diría, regulaciones claras, pero sin desconocer la esencia de nuestro país, un país eminentemente informal. Así es, doctor Pedraza, qué importante es tener un horizonte. Vamos a caminar de manera abierta, de manera en la cual el debate guíe estos aportes que se puedan ir tomando en cuenta, porque evidentemente cuando se proponen normas, qué importante es poder escuchar tanto especialistas como también a las organizaciones políticas, ¿no? Cuando los partidos políticos reciben aportes,
a lo largo de estos años se ha evidenciado que los recursos que ellos reciben quizás ponían en cierta desigualdad de condiciones a los mismos al momento de afrontar una campaña electoral que suele tener pues muchos gastos, es muy costosa. Entonces se evidenciaban estas desigualdades justamente al acceder, por ejemplo, a medios de comunicación masivos como son la radio y la televisión. Hoy por hoy ya los partidos políticos no pueden contratar propaganda política en estos medios y toma mayor importancia la franja electoral. En el proyecto o anteproyecto de Código Electoral que presentó el Jurado Nacional de Elecciones este 2020, se incluía, por ejemplo, que en esta franja electoral se difunda también información sobre importancia de las cuotas electorales, participación de comunidades indígenas, de mujeres, de jóvenes, de campañas sin acoso político, es decir, también dotar estos espacios de información útil para la ciudadanía. Pero me gustaría consultarle, doctor Gersi, ¿qué opina usted sobre la importancia que ahora va a tener la franja electoral, sobre la utilidad real que va a tener esta franja electoral en el marco de una campaña electoral y qué mejoras cree usted que se deberían implementar en todo caso? Bueno, la importancia va a ser máxima, ya que está prohibida la publicidad por televisión. Solo debe existir la publicidad a través de la franja. Y claro, se va a desplazar la publicidad a las redes sociales. Las redes sociales no son precisamente un espacio libre, porque ya hemos visto casos en que Twitter cierra cuentas, ¿no es cierto? Facebook cierra cuentas, y es una forma de censura contra un determinado punto de vista perfectamente válido en una democracia, si es que los dueños de Twitter, los dueños de Facebook les parece que va contra sus puntos de vista. Entonces, no necesariamente la alternativa es mejor que lo que existía. Yo creo que es una grave imprudencia haber eliminado la publicidad televisiva y no hace justicia a nadie. Desplazar la publicidad a las redes sociales puede ser sumamente peligroso porque, como digo, las redes sociales están sujetas a un control privado, no nacional y no equitativo, que puede abiertamente establecer vetos contra determinadas posiciones políticas si a los señores de Twitter, a los señores de Facebook, les parece que simplemente no coincide pues, con sus puntos de vista y se acabó. Y están fuera de la jurisdicción nacional, no podemos hacer nada. Si simplemente a Twitter se le ocurre a la mitad de la campaña que no le gusta un candidato porque y simplemente le levanta las cuentas. Ahí me parece que ha fallado la legislación y es un grave error. Pero la franja va a ser importantísima, es lo único que va a quedar. La campaña se va a desplazar a la franja y a la prensa, ¿no? Porque como no se puede hacer publicidad directa, ahora la aparición en prensa va a ser sumamente importante porque los candidatos van a buscar desesperadamente entrevistas en prensa como una manera de difundir su punto de vista, ya que no pueden hacer publicidad directa. Yo soy un enemigo de todo eso. No niego la importancia que va a tener la franja electoral. Por supuesto, es lo único que va a quedar, además como consecuencia de la aplicación de la ley, tiene que respetarse. Pero si ya me preguntan sobre su utilidad o su conveniencia a largo plazo, creo que la democracia no es una rama de la burocracia. Ahí hay un error. La democracia es un fenómeno político que tiene que expresarse libremente. Este exceso regulatorio que se ha introducido en la democracia la va a dañar, que solamente los grupos altamente organizados, con dinero, van a poder aprovechar eficientemente los espacios que se ha dejado habilitados dentro del debate democrático. Y deberían ser completamente libres como siempre lo fueron. Cualquier tipo de restricción y cualquier tipo de regulación que no sea garantizar una estricta transparencia, a mí me parece ineficiente y dañino. Coincido con Wilfredo, a estas alturas no vamos a estar cambiando las normas, esas son las normas que hay, ya hay un proceso convocado, veremos, vamos a testear a ver cómo funciona, pero como estoy seguro que será parte del debate electoral de esta campaña, modificar esas reglas, ¿no es cierto? Es una puerta abierta todavía para el próximo Congreso, inclusive se habla de cambiar la Constitución. Bueno, pues eso será parte del debate electoral que vamos a tener este verano y estaremos abiertos a una discusión muy amplia. Yo creo que en materia electoral hay que ser prácticos y hay que ser eficientes. Y eso es lo más importante porque lo que tenemos es que garantizar la transparencia del proceso electoral, ¿no es cierto?, para que todos los ciudadanos puedan elegir libre y informado.
Claro que sí, y justamente esas normas a las que se refiere el doctor Guerci tienen que ver justamente con esta publicación que se dio el 26 de septiembre de este año en el Diario Oficial del Peruano, que introducía esta ley, la Ley 31046, que hace modificaciones a las que ya tiene la Ley de Organizaciones Políticas, que como les comentaba, desde su adhesión a la fecha tiene más de 30 artículos modificados, y además señala justamente que en el marco de la franja electoral, porque esta ley se refiere al financiamiento partidario, se van a incluir dentro del catálogo de medios de comunicación a los cuales pueda acceder los partidos políticos para escoger los espacios en los cuales difundirán sus propuestas en materia electoral, radio, televisión y también redes sociales. Es evidente que hoy por hoy, no solo por el avance tecnológico, sino también por las condiciones en las que nos encontramos como país afrontando una pandemia, va a tomar gran relevancia las redes sociales y hay que estar atentos justamente a qué mejoras se podrían realizar. Pero claro, como bien indica el doctor Guerci, esas mejoras no necesariamente van de la mano o significan más reglas o más candados, sino de repente encontrar un balance y establecer justamente ese punto medio en el cual podamos asegurar transparencia y, como se dice, legalidad y respeto a la voluntad popular que cada vez que va a las urnas determina quiénes serán nuestros representantes y mandatarios. Así también entonces me gustaría culminar este segundo bloque consultándole al doctor Pedraz, que si bien es cierto, creo que ambos han coincidido en que no es necesario tanta regulación si tuviésemos como principio rector la transparencia. Quisiera consultarle qué opina usted acerca del debate que se dio también dentro de los espacios de discusión en el Congreso de la República sobre introducir sanciones que tengan que ver con la suspensión o cancelación de una organización política cuando incumple normas de financiamiento partidario. Es un tema sin duda importante y trascendente. Los partidos políticos representan la expresión más relevante de una democracia. Los partidos políticos nacen por mandato constitucional, tienen una finalidad y forman parte, sin duda, de la esencia de la democracia. Es además el canal a través del cual las personas podemos hacer actividad política, de manera tal que, desde mi punto de vista, introducir sanciones que permitan cancelar o suspender la actividad de un partido por la infracción de la comisión de una falta administrativa, me parece un exceso. Yo apostaría por la trascendencia que tiene un partido político, y reitero, porque es el canal donde las personas podemos expresar nuestra vocación política partidaria. Yo apostaría en todo caso a seguir manteniendo lo que el artículo 14 de la ley 28094 tiene, es decir, disolver o retirar del padrón de partidos políticos del Jurado Nacional de Elecciones solo a los partidos que tengan una sentencia de declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática. Y eso supone una denuncia específica del fiscal de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, con un proceso especial ante la Corte Suprema. Eso está establecido y prefiero garantías de ese nivel para que no funcionarios en el ámbito administrativo tomen una decisión de tanta importancia. Por eso también yo no comparto la idea de que en este momento, por ejemplo, algunos partidos políticos puedan ser objeto de disolución, de clausuras, etcétera, en procesos penales por jueces y fiscales de primer nivel. Estamos hablando, reitero, de partidos políticos, que es esencia, reitero, de la democracia, y existe además un procedimiento establecido. Yo tengo un conflicto, sin duda, de entender cómo es que si en nuestro país, desde el año 2004, existe un procedimiento de suspensión y cancelación de los partidos políticos y hay causas determinadas, básicamente actividad antidemocrática, actividad vinculada al narcotráfico, el terrorismo, etcétera, no entiendo cómo entonces, habiendo una ley especial, principio de especialidad, no se aplica a esos procedimientos cuando se estime que concurran las causales y, por tanto, pretender afectar partidos por otras vías no establecidas en la ley especial me parece complejo. En esa línea, concluyo, me parece que introducir en el reglamento mecanismos adicionales de
disolución de partidos o cancelación, creo que es excesivo en razón a la importancia y a la fuente constitucional que tiene un partido político. Claro que sí, doctor Pedraza, qué importantes esas reflexiones orientadas al rol preponderante que tienen los partidos políticos en nuestra democracia y qué elementos debemos tener presentes al momento de proponer sanciones tan drásticas como la suspensión y la cancelación de organizaciones políticas, que creo que con esas reflexiones también nos invitan a evaluar nuevamente cuáles son aquellas propuestas que podríamos tener hacia los partidos políticos en el marco del bicentenario de nuestro país. Amigos, gracias a las reflexiones de nuestros invitados, creo que hemos tenido gran información que nos será de mucha utilidad. En este bloque, entonces, ya llegando al final, nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. Y la pregunta para el día de hoy es: ¿qué propone el anteproyecto de Código Electoral sobre el financiamiento a las organizaciones políticas? El anteproyecto de Código Electoral 2020 propone que todos los aportes recibidos por los partidos políticos que sean mayores a una UIT deben ser bancarizados, con el propósito de identificar su origen y destino. De esta manera se busca la transparencia que debe primar en todo proceso electoral. Estamos nuevamente aquí con su programa Cuestión de Código y continuando con el tema transparencia en el financiamiento partidario, voy a solicitar a nuestros invitados que nos den un breve mensaje para nuestros televidentes. Adelante, doctor Gersi. Muchas gracias. Quiero finalmente agradecer tanto a Wilfredo como al jurado por esta oportunidad para intercambiar puntos de vista. Lo principal es construir instituciones. Una democracia solo existe cuando hay un respeto estricto por el Estado de Derecho y construimos instituciones que estén por encima de las circunstancias coyunturales y se mantengan en el tiempo, respetándose las reglas de juego y las decisiones que toman las autoridades encargadas. Esa es la única manera de ir creando a largo plazo una democracia sólida con valores consolidados. Felicito nuevamente al Jurado de Elecciones por esta iniciativa y creo que precisamente el Jurado Nacional de Elecciones es una de esas instituciones que fortalecen nuestra democracia. Nuevamente muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes. A usted, doctor Gersi, por su tiempo y por estos valiosos aportes que nos ha brindado el día de hoy. Doctor Pedraza, ¿qué mensaje le gustaría, por favor, dejar a nuestros televidentes en este último bloque? Bien, en primer lugar, muchas gracias, Jessica, por la invitación. Creo que todos coincidimos en que la transparencia en el manejo de recursos políticos es muy importante para efectos de consolidar la democracia. Además, en el marco de la nueva ley ahora, el financiamiento es básicamente público y, por tanto, la regla universal es recursos públicos, la mayor transparencia posible. En esa línea, creo que la regulación que hoy se promueve debe ser flexible, no encasillar a los partidos políticos, porque creo que eso va a permitir en un país, reitero, siempre informal, básicamente informal, nos va a permitir participar correctamente sin incurrir en excesos o en infracciones que se pueden realizar sin que haya voluntad para ello. En ese propósito, bienvenida a la transparencia con reglas claras, de manera tal que venimos muy pronto, se nos avecina un proceso electoral que espero sea correcto, con menos problemas de los anteriores y con partidos políticos cada vez mucho más fortalecidos. Un saludo a sus televidentes de Cuestión de Código y muchas gracias por la invitación nuevamente. A usted, doctor Pedraza, por acompañarnos y un poco resumiendo, creo, el mensaje del día de hoy, sin perjuicio de las conclusiones a las que ustedes, amigos televidentes, puedan llegar. Creo que lo importante es reconocer que creo que nuestros especialistas coinciden en que lo importante es una regulación, pero acorde a la realidad, ¿no es así? Con que haya preeminencia del principio de transparencia y que trabajemos para construir
una democracia sólida. Amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. Estamos seguros que los aportes vertidos van a servir para advertir la urgencia de contar con un código electoral que unifique la legislación vigente. Gracias por su atención y nos reencontramos la próxima semana, siempre aquí por JNE Televisión.